parte. Ya, adelante nomás. Pero mi jefe, que yo no sé cómo pueden hacer clases de los profes porque yo me enredo tanto. ¿Ahí se ve bien? Se ve bien. Ya, nos tocó terapia ocupacional en privación de libertad. Perfecto. Hicimos como un pseudo perfil del usuario, lo inventamos. La verdad que es un Está usuario bien. de 27 años con antecedentes penales por robo con intimidación y cumple una condena de 3 años en el complejo penitenciario de Puerto Montt, que es derivado a terapia ocupacional porque se integró al programa de trabajo voluntario remunerado en el recinto. Perfecto. El objetivo de la entrevista es que se busque identificar como el significado que le otorga al trabajo voluntario remunerado, porque estamos buscando como información y como que principalmente terapia ocupacional en contexto de privatización de libertad, como que le da mucha énfasis al tema de la reinserción por medio del trabajo, porque a través Correcto. de ella como que encuentra el significado y todo. Correcto, correcto. Y hicimos como 4 preguntas, la verdad, no nos extendimos tanto por temas de tiempo. Sí, Mi sí, la pregunta es idea. como a grandes rasgos, que son como qué expectativas tiene del programa, que, o sea, en este caso ya como que la persona llevaría como ya unos meses en el programa, y cuál es el sentido que lo otorga, cómo describe su día, esto como que se relaciona al tema de la rutina, Perfecto. desde que es el programa y cómo se relaciona con sus demás compañeros o compañeras eh, desde que ha como ingresado a este programa. Eso. Perfecto. Súper. Esa es como la idea entonces general respecto al contexto de privación de libertad. Respecto del sentido y la experiencia, ¿hacia dónde estaría enfocado entonces como el enfoque en privación de libertad? ¿Hacia qué área de análisis en la ocupación? Mm, ¿Sería trabajo? Perfecto, súper bien. La reinserción social, la principal herramienta de reinserción y de superación es el trabajo, no es otra. ¿Sí? Entonces, todo lo indicado en la entrevista está orientado precisamente a expectativas, sentidos, significados, experiencias relacionadas con lo laboral. Así que está muy bien elaborado desde la ficción, es bastante atingente, creo yo, como a lo que se establece en realidad. En realidad, cuando uno está en privación de libertad, establece dos elementos centrales, que son intereses, que está dado como para hacer un perfil ocupacional laboral, y desde ahí como uno deslinda como opciones y programas laborales a lo que pudiese optar la persona. Y segundo, ¿no es cierto?, relacionado también con las expectativas y el perfil de trabajador, porque hay personas, por ejemplo, como el perfil que tú tienes, robo e intimidación, hay chiquillos que nunca en su vida han trabajado, nunca en su vida han estado en situación ni de estudios regulares, entonces hay un perfil, un compromiso intelectual alto. Entonces cuando los chiquillos no tienen estudios, partimos por otra base, como la idea es poder integrar elementos sociolaborales, habilidades sociolaborales. Entonces por ahí se plantea después la introducción del trabajo, pero primero haciendo como un análisis precisamente sobre la historia, la experiencia y el significado sobre el trabajo en cárcel, porque en cárcel es, es una condicionante, ¿no es cierto?, que los internos en definitiva no es bien visto. A mí me tocó cuando trabajé en cárcel, que muchos internos me decían, oiga, profe, porque te dicen profe, a todos le dicen profe, no vaya a decir esto, pero yo sí trabajé y sí tengo cuarto medio. Eso en el mundo delictual, en el contexto de privación de libertad, es un factor de riesgo absoluto para su bienestar global, porque en definitiva en la cárcel el perfil delictivo es el que tiene mayor preponderancia, mayor influencia, y se establece toda una lógica antisistémica dentro de él, ¿no? Entonces el terapeuta un poco navega sobre aquello, y si bien existen elementos que tienen que ver con la reinserción, queda muy en la relación terapéutica toda la experiencia relacionada con educación y trabajo que te pueda intencionar el usuario. Así que bien con esto. Respecto a temas sensibles, ¿pudieron conversar o analizar qué les parece, por ejemplo, ante una primera aproximación en su rol ustedes, por ejemplo, de mujeres en un contexto de trabajo con hombres privados de libertad? ¿Qué opinan de esto? No sé si mis compañeras me quieren como aportar, pero en lo personal cuando comenzamos a hacer el trabajo nos dificultó como harto. Fue como, ya, pero ¿cómo actuaríamos en este caso? Porque igual creíamos que en un primer acercamiento, como en cualquier ámbito, siempre hay ciertos prejuicios.
Mm. Entonces, como que se nos dificultó harto como comenzar a pensar en el contexto que nos encontraríamos ahí. Pero hicieron la reflexión al menos, que es lo Sí, de importante. hecho, a partir de eso como que después dijimos ya, hagamos como un perfil de usuario y eso, pero como que nos dificultó harto como recién comenzar porque no sabíamos muy bien cómo a cuál era como el rol de la TO y de ahí cuando empezamos a buscar dijimos, claro, reinserción. Perfecto. Bueno, elementos como sensibles, yo creo, relacionados con la entrevista, que es una aproximación primaria, tienen que ver también, desde la experiencia se los comento, tienen que ver también con muchas veces la vestimenta, el tipo de imagen corporal que también tienen las personas, tanto hombres como mujeres, pero también situado a que existe una privación de libertad, ¿no es cierto?, asociado a perfiles delictivos que invitan también a que particularmente las personas, las mujeres, estén con ciertas condicionantes que favorezcan la intervención y no se instrumentalicen por parte de los hombres. Ahí hay una cuestión súper compleja que también sería importante de repente conversar con Patricio, que es más experto, pero que en mi experiencia también nos tocaba. Por ejemplo, estudiantes en práctica se les pedía que llegaran con suéteres o con ponernos un poco más cubiertos, porque hay también elementos que se podían activar en algunos usuarios que en definitiva pudiesen influir en la relación terapéutica y por ende también en el proceso. Eh, no son historias ajenas que internos y personas se enamoren de las personas con quienes trabajan, de las personas con quienes trabajan. Entonces, el límite terapéutico que tiene que haber ahí tiene que ser tácito, y tiene que ser muy explicativo, y tiene que ser muy explícito respecto a las condicionantes de cómo se da y cómo se integra. Porque es muy probable que la relación también se instrumentalice por parte de ella. Entonces, ahí pueden existir elementos sensibles. Como por ejemplo, cuando un interno entra a un programa de terapia ocupacional y tiene expectativa de que pudiese tener una rebaja en su condena o un beneficio carcelario. Y resulta que no, porque eso no depende del terapeuta, depende de una comisión que la organiza Gendarmería de Chile. Entonces, si tú generaste todo un proceso terapéutico y eventualmente existe un no cumplimiento de esta expectativa, probablemente también ahí exista un quiebre, ¿no? Entonces, hay elementos también importantes de la experiencia en privación de libertad que hay que considerar en la práctica cotidiana. Pero muy bien, el sentido de cómo elaborar una entrevista a manera inicial, el enfoque es lo laboral, lo educativo, en definitiva las habilidades socioemocionales, porque en definitiva es la herramienta mediante la cual se establece la reinserción y la superación de una situación de privación de libertad en este contexto. Muy bien, vamos con Araceli, tú estás en el mismo grupo de María, ¿no? O sea, de Fernando y de Paula. Mm, Profe, nosotros. Bárbara, ya muy bien, Araceli y Bárbara. La Katy va a compartir. Muy bien, Sí, yo comparto, profe. adelante. Ya. A nosotros nos tocó terapia ocupacional en Escuela Regular Pie y Ya, somos 4 personas. Paola Chacón, Catherine Delgado, Karen Irribarra y Bárbara Muñoz. Ahora viene contextualización e inicio de Sí, entrevista. estaba hablando y tenía mi micrófono apagado. Contextualización e inicio de la entrevista. Primero ya, esto no especificamos la edad del niño porque esto es como en básica nomás. Dice niño de X años que fue derivado a evaluación con TEO del equipo de programa PIE en educación regular básica por presentar síntomas de personas altamente sensibles, donde el TEO en primera instancia realizará una entrevista. Igual investigamos y como que no están como registrados los terapeutas para trabajar en ese programa, como que se está buscando que trabajen como oficialmente ahí, pero no es como que estén siempre. Igual escogimos ese tipo de síntomas porque el hermanito de la Katy tenía eso, pues lo trató un terapeuta. perfecto. Entonces, para el inicio de la entrevista, el primer paso es saludar y presentarse ante el usuario, en este caso el niño. Proceder a tomar asiento en un lugar premeditado acorde a la cercanía que se quiera lograr y se explica al usuario en qué consistirá la entrevista para reducir la incomodidad o nerviosismo. Como por ejemplo decir buenos días, bienvenido, ¿cómo te encuentras hoy?
mi nombre es tanto, soy terapeuta ocupacional y estaré encargada de guiar esta sesión de entrevista para conocerte mejor y desarrollar estrategias para contribuir a tu aprendizaje. Muy bien. Eso es como lo primero. De ahí vienen las preguntas. Ya. Las preguntas son varias. Una sería, ¿te gusta venir a clases? ¿Qué cosas te gustan de la escuela y cuáles no? ¿Hay alguna clase que te guste más que otra? ¿Sientes que alguna clase se te hace más difícil que otra? ¿Te cuesta concentrarte en la clase? ¿Te aburres con facilidad? ¿Por qué crees que puede ser? ¿Te gusta la sala de clases? ¿La silla es cómoda? ¿Puedes ver bien la pizarra? ¿Escucha bien la profesora, el profesor? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Qué juegos te gustan? ¿Haces deporte? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Qué comes en un día normal? ¿Tienes amigos en tu curso y fuera de la escuela? ¿Cómo son tus amigos con quienes vives? ¿Haces actividades del hogar? Ejemplo, hacer la cama. ¿A qué hora te duermes y te levantas? Ahora vendría el cierre. Bueno, aquí el profesional de terapia ocupacional a cargo haría como un resumen y además agradecería también por la participación en esa primera entrevista y por la disposición también a responder. Y a través de las respuestas también poder ir trabajando en el futuro en las actividades que sean del interés también del usuario, en este caso el niño, y para lograr los objetivos esperados. Y bueno, después una despedida, por supuesto, que diría nos vemos en la próxima sesión y que estés muy bien. Perfecto. Ya. Deja de compartir. ¿Podrías compartir de nuevo, volver a las preguntas? Quiero felicitarlas porque hicieron un detalle importante, las preguntas orientadoras. Y un poco como recapitalizar los aspectos también teóricos que visualizamos en la clase anterior. Porque nos da pie también a poder analizarlo. Ahí está, profe. A diferencia de lo que sucede con la institución totalizante como lo es una cárcel, ¿no es cierto?, en donde la persona no tiene decisión respecto de muchas cosas, y uno integra realmente en una situación asimétrica, en un contexto como de cuidado, además, el pie no, o sea, el contexto de educación regular es otro tema, es otra forma de ver, y por supuesto llevar a cabo un proceso de terapia ocupacional. Desde este punto de vista yo creo que todos estos elementos como preguntas orientadoras están bien, pero yo no sé si eventualmente establecerlas como preguntas tácitas. Y también falta algo importante. Recordemos que la ocupación es nuestro medio y nuestro fin. Por tanto, establecer también una planificación respecto de imaginarnos, ¿no es cierto?, ficticiamente de que llega un niño y eventualmente nosotros podemos trabajar con él, necesariamente tiene que ser a través del juego. Porque es la ocupación más fundamental del niño y en donde también se va a desenvolver. No va a ser una entrevista muy adecuada si es que yo siento al niño, porque eventualmente voy a condicionar un montón de aspectos respecto a sus preguntas y respecto también del vínculo que se pueda constituir. Más si un niño que tiene antecedentes, ¿no es cierto?, respecto de abordajes también de distintos profesionales. Ahí un poco nosotros hacemos un quiebre en general en relación a todos los otros profesionales. Somos los únicos terapeutas, bueno, los psicólogos también utilizan harto la estrategia del dibujo, que nosotros podemos lisa y llanamente conocer a un niño e inmediatamente jugar de manera explorativa. Y en la medida que vamos, ¿no es cierto?, como haciendo vínculos, podemos hacer preguntas. Inclusive hay algunas preguntas que la podemos simplemente deducir a partir de la información. Es decir, por ejemplo, si te gusta la sala de clases, si la silla es cómoda, y cómo a partir de estrategias que nos entregan los marcos de referencia en neurodesarrollo, particularmente integración sensorial. Que eventualmente en nuestro box, ¿no es cierto?, y donde estemos, de manera ficticia, en un pie, vamos a tener elementos que nos van a también a poder entregar esa información de base, que se complementa además con la observación dentro del aula. Entonces, todos estos elementos está súper bien estructurado, creo que es atingente, a excepción de algunas, que podemos hacer desde la observación, pero que se da necesariamente en un contexto de ocupación, es decir, a partir del juego, ¿sí? Y básicamente eso, y creo que son también atingentes respecto de lo que uno también pudiese hacer en un PIE, por tanto, están bien cerca de lo que se pudiese establecer. Ahora, a lo que ustedes dicen, claro, o lo que ustedes empezaron a hablar respecto del PIE y terapia ocupacional, claro, no existe un mandato en particular respecto del rol de cargo del terapeuta ocupacional en el PIE. Existe un decreto que establece como las reglas relacionadas con las modificaciones curriculares para el diseño universal de aprendizaje, el DUA, que ahí nos metemos nosotros y podemos hacer un montón de adaptaciones curriculares como terapeutas. Pero no hay una cuestión delimitada, eso es bueno y malo.
Bueno, por un parte, porque nos permite hacer y contextualizar una terapia culturalmente segura en cualquier contexto educativo, en cualquier parte de Chile, sea rural o de ciudad, porque podemos hacer en función de nuestro sujeto de intervención o del colectivo de la comunidad educativa, pero malo en el sentido de visualizar precisamente a nivel también de investigación y sistematización, experiencia y estrategia respecto a este ámbito. Entonces no es casualidad también que no hayan encontrado por ende. Así que esperar de que en los próximos años ya los colegas empiecen a poder establecer trabajos relacionados con esto para poder, ¿no es cierto?, dar luces respecto de cómo hacer un trabajo anticipado. Pero desde el punto de vista de la experiencia, de la aproximación, como preguntas orientadoras están bastante bien encaminadas, solamente agregar que para infancia en general, siempre la posibilidad de acercarnos es a través del juego. Así que eso. ¿Qué les parece respecto de las preguntas que les acabo de hacer, respecto de las recomendaciones que acabo de hacer? Sí, profe, interesante, no lo habíamos considerado. Es Sí, importante porque vayamos a conversar y vayamos, así que empecemos bacán. a recapitular también todo lo que hemos hablado desde introducción a la terapia hasta el momento. Si de hecho estas áreas son las mismas áreas que estaban en introducción. ¿Se acuerdan cuando hicimos como eso? Bueno, pasó un tiempo ya, no creo que nos acordemos mucho. Pero claro, se da en ese contexto. Así que muchas gracias, chiquillas. Vamos con Génesis Zambrano, grupo de Génesis, Michelle, Jason, creo que también está ahí, ¿no? Si pueden presentar lo que... Aló, ¿están? Profe, ¿mi grupo puede presentar? Ay, Ya. sí. Ok, dale, Romina. O Michelle, no sé quién está. Dos micrófonos abiertos. Michelle, No sé. ¿presentas tú o yo? Ya no sé, cachipún. Ah, no, dale tú nomás. Ya. ¿Se ve la pantalla? Sí. Perfecto. Ya, a nuestro grupo nos tocó el terapeuta ocupacional en un establecimiento de larga estadía para el adulto mayor. Los integrantes son Caterina Andrade, Araceli Astorga, Romina Cabrera, Mayra Castillo, Tonia Concha y Elisa. Hicimos el perfil de la usuaria, que es una mujer de 78 años que está en un establecimiento de larga estadía por decisión personal y no presenta deterioro cognitivo, lo que no significa que no presente deterioro físico. El objetivo de la entrevista es poder visualizar cómo se siente la usuaria dentro del establecimiento y cuáles son sus actividades diarias y con significado que tiene dentro del hogar, y además conocer si es capaz de realizar sus ABD de forma independiente. Y las preguntas van en torno a eso, de cómo se ha sentido en este periodo, si posee alguna patología, cuáles son, si puede describir su rutina diaria, si tiene actividades de recreación, cómo se lleva con el personal, cómo se siente dentro del establecimiento, si ella siente que tiene la atención y los implementos necesarios, qué es lo que le gusta hacer respecto a su vida, de los logros que ha tenido, si se siente orgullosa, por qué, como para indagar un poco más de lo que hacía antes de estar dentro del establecimiento. Bueno, la 10 es como lo mismo, y la 11 es que si puede realizar actividades de higiene personal, vestirse y alimentarse de forma independiente. Perfecto. Preguntas orientadoras, ¿no es cierto?, que nos van a permitir poder elaborar un relato para poder sacar información referida a lo que es ABD, lo que es rutina, lo que es recreación, lo que es sentido. Me parece bien. También muy cercano a lo que eventualmente se evalúa dentro de estos contextos. Ahora, el que haya sido un establecimiento de larga estadía para el adulto mayor se llaman LEAM. Ustedes quizás lo conocen así, son LEAM. Los LEAM son dispositivos de residencia, son por tanto instituciones totales también, donde las rutinas están establecidas, donde las actividades están establecidas, si bien pueden haber actividades relacionadas con el interés por lo general es colectivo, nunca es individual, por tanto también hay cuestiones bien sensibles dentro del proceso, ¿no? Entonces tenemos dos opciones de verlo, o una entrevista, una usuaria que va llegando, que pudiésemos situarlo ahí, donde sí está bien esto, a excepción, por ejemplo, de las patologías. Como hemos hablado, estos elementos clínicos en un contexto más residencial y en una institución van a estar dadas siempre. Entonces no es necesario indagar ahí, porque podemos abrir cuestiones que no necesariamente van a ser positivas también para la persona, respecto a sus dolencias, respecto a un montón de otros elementos.
Entonces ahí como quizás situarnos, recordemos que el equipo multidisciplinario y la observación también son elementos de evaluación de terapia ocupacional. Entonces la entrevista se va a situar particularmente en ciertos sentidos y ciertos significados relacionados con lo que queremos evaluar. En este caso, ABD, recreación, tiempo libre, ¿no? Me parece bien. De los logros de vida también puede ser sensible hablar eso con un adulto mayor que está en una residencia. Porque tú, si es que con anterioridad no analizas como la historia de vida con un trabajador social o no conoces su perfil, puedes también generar sensibilidad. Eso es, yo creo, una pregunta orientadora quizás para un proceso interventivo posterior, como para el desarrollo de la intervención, ¿no? Con respecto a expectativas, logros, metas, más que quizás elaborarlo como a buenas y primeras, ¿no? Y dentro de este contexto, así serían como las únicas observaciones que tengo en general, hacia nivel reflexivo de lo que ustedes plantearon. En general creo que está muy bien elaborado. Y a modo reflexivo también, darle como una visión de lo que va a ser sus prácticas, chiquillos. Ustedes en sus prácticas profesionales van a tener que hacer entrevistas para poder hacer procesos de intervención de terapia ocupacional. Y probablemente, si usted está en su cuarta rotativa en un LEAM, hay pocos usuarios eventualmente en un LEAM con quien uno pueda trabajar, se repita el mismo usuario en 2 o 3 estudiantes durante un proceso de 1 o 2 años. Entonces, ¿cómo se sentirá el usuario si durante 1 año o 2 años le están haciendo la misma entrevista? Mal, aburrido. ¿Qué pasa con la experiencia de atención en salud que vimos en la cátedra anteriormente? Entonces también hay elementos importantes que tenemos que situarnos desde la práctica inclusive. Por eso siempre tener la antenita parada respecto de cómo evaluamos y qué cosas podemos articular y qué ya está, para no sobrecargar al usuario respecto de cierta información. Porque lo que importa, ¿no es cierto?, en ese sentido es que la entrevista se convierta en un instrumento también, además de construcción de vínculos. En un espacio protegido, en un espacio en donde la persona pueda situarse cómodamente. Pero si yo voy a preguntar lo mismo que hace 2 meses preguntó otra persona, y que hace 1 año preguntó otra persona, eventualmente no voy a tener probablemente mucha disposición de trabajar. O voy a empezar a generar quizá una resistencia. Entonces eso, como en general, para las instituciones residenciales o instituciones totalizantes, que son residencias de niños, de adulto mayor, cárceles, y qué otra institución totalizante puede haber, o quizás algún también residencia, como el Hogar de Cristo también puede ser, donde tenemos ahí ciertos elementos que son complejos. Así Profe, que, tengo una consulta. adelante. ¿Cómo se pueden abordar ciertos temas que son como bastante sensibles, como por ejemplo en los LEAM hay adultos mayores que están solos y los van a dejar ahí y están en situación de abandono? ¿Sí? Entonces, ¿cómo uno puede abordar ese aspecto y llegar hacia un usuario preguntándole por su familia, tiene hijos, lo vienen a ver? Nos Bueno, costó como ese aspecto de cómo sí. llegar a eso. Perfecto, Araceli. Respecto de eso, mientras se hace oscuro, yo no sé si afuera está oscuro ya. Sí. Equipo multidisciplinario, estás en un LEAM, no eres el único profesional. Eso es. Y cuando llegue alguien, ¿no es cierto?, los antecedentes sociofamiliares tienen que estar estructurados, porque en el LEAM no es como, oye, golpeo, me vengo a quedar, ¿no? Ustedes lo establecieron así desde la ficción, por eso no lo corrijo. Pero eso es cuando en una residencia adulto mayor privada, eso sí, por decisión propia voy, pago y me quedo. Pero en un LEAM lo que sucede es una postulación, porque son personas que no tienen redes, o personas que sus redes no pueden hacerse cargo a propósito de las condiciones de salud del adulto mayor, que generalmente son deterioro cognitivo, situaciones de discapacidad y situación social muy precaria. Entonces, eventualmente esas personas acceden a ese beneficio que es atención profesional multidisciplinar 24/7 en una residencia que está construida para esos efectos, para mantener habilidades, ¿no? Entonces, cuando hay situación de abandono, que es la gran mayoría probablemente de las personas, tú no tienes que entrar en esos detalles cuando estás en un LEAM. Eso lo hace el trabajador social. Ahora, si estás en una situación, en un contexto privado, también se rigen bajo los mismos criterios de un LEAM. Entonces también debiese haber un profesional, si no es trabajador social, al menos una enfermera que va a indagar en esos aspectos. Uno como terapeuta ocupacional lo que hace es fortalecer, a partir de la develación natural y espontánea, elementos sociofamiliares que van saliendo del vínculo y de las ocupaciones que uno va realizando con la persona.
Entonces yo indago en intereses. Me gusta el Cantinflas. Veamos Cantinflas entonces la próxima semana. Ven, y la próxima llegaste con tu video con Cantinflas, se murieron de la risa, y ella, esto lo veía con mi hija, y ahí tú vas como haciendo como, vas como Sí. recabando Es que siento información que nos respecto de pasaba eso. cómo llegar a un punto en que de ahí nos tomemos y comencemos a sacar información. La ocupación lo es todo para nosotros, chiquillas, chiquilles. A través del hacer, nosotros entramos al mundo de la persona. Y esa es una llave que ningún otro profesional tiene. Profe, y en caso de que exista un usuario con un deterioro cognitivo avanzado, Alzheimer, por ejemplo, demencia, ¿qué ocurre con la entrevista semiestructurada? Bueno, se da en función también de las capacidades cognitivas que pueda tener una persona. Nosotros siempre lo estamos elaborando desde la indemnidad. En ese sentido, por ejemplo, la observación viene a ser más la herramienta principal para poder develar ciertos elementos de evaluación en terapia ocupacional. El sentido y significado lo podemos establecer, pero a través de símbolos, es decir, dibujos. Entonces, cuando yo ya tengo como cierto vínculo con la persona, a través de dibujos básicos, puedo establecer líneas de vida, a partir también del informe, de la ficha clínica, de la historia de la persona que probablemente va a estar ahí en papel, voy a poder indagar y voy a poder quizás elaborar, pero ya no desde una entrevista, sino de un proceso de elaboración un poco más amplio también, ¿no? De respecto de intereses, hábitos, pero que van a estar, no quizás desde la verbalidad, no desde la conversación, porque la conversación necesariamente tiene que llevar también un aspecto de vigilia, de atención, de memoria, de habilidades cognitivas superiores que me permitan entablar una relación comunicativa eficaz. Si no existe eso, existen otras estrategias que son a propósito del hacer y a propósito de la observación. Claro. Esa era mi duda. Muchas gracias. De nada. Muy bien. Último grupo, Michelle. Y nos vamos a ver el eclipse después de esto, ¿no? Ya, profe. Sí, porque yo no me había fijado que estaba... Está medio oscuro, yo estoy aquí con luz. Profe, ¿no puedo compartir, creo? Sí puede, debiese. Y ahora sí puedo. Ya sí. Ya, bueno, nosotros no lo hicimos tan bacán como las chicas. Lo digo al tiro. Porque lo hicimos como más general, porque en realidad tuvimos el debate de si lo hacíamos con un caso inventado por nosotros o lo hacíamos general, y al final decidimos general. Entonces, bueno, ahí a nosotros nos tocó terapia ocupacional en unidad de paciente crítico. Aquí eran como los puntos base para poder realizar la entrevista. Perfecto. Dice, primero es necesario revisar la ficha clínica y los días de estadía en UPC. ¿Sí? Ver si se encuentra bajo sedación o ventilación mecánica, que sería como esto que dice analizar el estado de conciencia y su rango de movilidad. Observar los factores ambientales en los que se encuentra el usuario expuesto, como estímulos visuales, auditivos, olfativos, técnicos, etc. Y aquí están las preguntas, que en realidad no pudimos como organizarlas bien y eso, y nos costó mucho porque todo depende de cómo va a estar la persona. Claro, no sé si las lee usted o las leo yo. Por favor, usted está presentando. Ya, entonces, la primera sería, ¿cuál es la razón por la que usted se encuentra aquí? Obviamente, si la persona no puede hablar, ahí en ese caso no sé qué sería. Y se lo pregunto al tiro. Ya, muy bien. Preferiría que puedas acomodar todas las preguntas y ahí vamos a hacer una retroalimentación, pero me parecen bien. Continúa. Ya, entonces, ¿utiliza usted algún dispositivo ortésico o de alguna ayuda técnica? ¿Cómo se siente estando en esta situación? ¿Qué es lo que más le cuesta hacer en el día a día? ¿Tiene apoyo de su familia? ¿Qué espera lograr para salir de este lugar? Bajo esta situación, ¿hay alguna actividad que pueda desarrollar de manera más autónoma? Estando aquí en el hospital, ¿cuál es su rutina diaria y qué persona le ayuda a realizar esta rutina? ¿Y qué actividad que tenga significado para usted le gustaría realizar aquí? Y ahí sería nuestra pregunta. Perfecto. Área biomédica, ¿no? Atención clínica en terapia ocupacional. Posibilidades también súper importantes, sí, y con significado y que no dejan de ser importantes. Yo creo que es súper importante que podamos siempre como visualizar los dos aspectos. Y ya el positivismo lo podemos criticar y todo, pero reviste una situación concreta y real y un aporte a las personas en situaciones de enfermedad posterior a un accidente cerebrovascular, por ejemplo, hoy día el COVID, cuando se genera el cuadro clínico. Y la primera pregunta encuentro que está súper bien estructurada. ¿Por qué? Porque precisamente cuando uno establece entrevistas en unidades de paciente crítico, con personas que están secueladas de accidente cerebrovascular o con alguna condición médica,
con algún trauma importante, postoperatorio. Lo primero que uno evalúa a partir de la entrevista y la conversación, cuando la persona empieza a entrar a estados de vigilia, cuando sale un poco de esta somnolencia medicamentosa, postoperatoria, o por lo que haya sido que se haya intervenido, uno precisamente pregunta: ¿quién es usted? ¿Cómo se llama? ¿Por qué está aquí? ¿Y qué estás evaluando inmediatamente con eso? Nivel, ¿no es cierto?, de atención, de orientación a la realidad. Y eso es algo, un insumo valioso. Eso puede, ¿no es cierto?, en definitiva, darte una pauta importante para continuar la entrevista o establecerla ahí. Si la persona está desorientada, no entiende mucho, volvemos otro día, cuando la persona sí pueda estar orientada. Y si en los días no se orienta, bueno, algo pasa. Y eso también es información para el equipo multidisciplinario. Respecto a las preguntas en general, yo creo que aquí hay hartas que están, ¿no es cierto?, y se visualizan a partir de lo mismo, del equipo multidisciplinario. Tú vas a trabajar con traumatólogos, con neurólogos, con pediatras, con fisiatras, con médicos, con kinesiólogos, fonoaudiólogos, y ahí va a haber mucha información que tú puedes sacar desde el punto de vista, por ejemplo, de dispositivos ortésicos que eventualmente puedan tener ayuda técnica, que eventualmente, si no tienen, te la van a derivar directamente. O eventualmente tú, en el proceso de observación, cuando estás en la entrevista, porque una persona que está en cama, vas a poder evaluar. Respecto al apoyo familiar, trabajador social, equipo multidisciplinario. Respecto a qué espera para salir de este lugar, es una pregunta tingente. ¿Qué espera usted de nosotros? ¿Cuánto tiempo usted cree? Para visualizar expectativas, está muy bien. ¿Hay alguna actividad que pueda desarrollar de manera más autónoma, dado como desde su condición pudiese activar elementos, ¿no es cierto?, nocivos, de que no, pues si estoy aquí me siento mal? Entonces es como, ¿qué le gustaría hacer usted? Que también lo establece más abajo. Y eso está muy importante, porque finalmente nosotros como terapeutas nos acercamos Entonces, hacemos, esa pregunta no iría. claro, estamos haciendo un análisis general, porque esto es una reflexión, ¿no? Esto no es que esté bien o esté mal, yo creo que está muy, muy cercano. Hicieron un muy buen trabajo reflexivo, porque no tienen por qué saberlo, porque todavía no pasan esto lo van a pasar ahora en el próximo año. Pero es más o menos la idea. Ahora, como situemos la entrevista en este contexto, básicamente, ¿no? En ese sentido, como les decía, elementos relacionados con qué es lo que quiere usted, qué le gusta hacer, si hay nivel de conciencia, porque si no hay nivel de conciencia, no podemos hacer la entrevista, ¿cierto? Y elementos relacionados con familia, ¿no es cierto?, con diagnóstico, equipo multidisciplinario. Elementos relacionados con comida, fonoaudiólogo. Generalmente las personas se alimentan por sonda nasogástrica, y eso es ABD, y eso eventualmente tenemos que conversar con el fonoaudiólogo, porque la técnica la tiene el fonoaudiólogo, pero nosotros tenemos como la percepción del significado del día a día de la ABD. Entonces, si la persona ya puede, por ejemplo, con sonda nasogástrica, hablar un poco, podemos ir indagando respecto al sentido significado que ha tenido para esa persona, por ejemplo, comer, y que su objetivo, por tanto, a corto plazo va a ser alimentarse de manera autónoma. Y eso ya te da como indicaciones respecto a lo que hay que hacer. Y eso, por supuesto, establecido desde elementos que tienen que ver con marcos del neurodesarrollo, nos va a entregar como acciones súper concretas que tienen que ver con la tarea. ¿Se acuerdan lo que vimos en la clase de problemática ocupacional? No sé si la han podido ver. Ocupación, actividad, tarea. En la UPC uno trabaja a ese nivel mínimo. Trabajamos con la tarea. Y la tarea es llevar la cuchara a la boca en principio. Tragar. Sensación de satisfacción. ¿Entienden? La actividad es comer, pero estamos trabajando tareas. Sí. Desmembramos, ¿no es cierto?, la ocupación a su nivel más mínimo para poder desde ahí establecer y desarrollar habilidades en las personas que le permitan su independencia en ese contexto y su recuperación. Y la entrevista en ese contexto se enmarca en el sentido, en el interés y en el significado que la persona atribuye a ciertos elementos que ya van a estar también más o menos definidos, que están desde particularmente la autonomía y la independencia en ABD. Así que eso. ¿Alguna duda? ¿Quedas conforme? ¿Alguna pregunta que haya surgido en el intertanto? No, creo que ahí estaría, profe. Ah, lo que sí le iba a decir, que antes de que se me olvide, ¿puede subir la clase del 30, por favor? Del 30, porque no ya está se viene la todavía. prueba. Ya, vamos a subirla, pero creo que ahí hubo clase, no fue clase tácitamente, pero la voy a buscar, porque estaba en OneDrive, pero no tengo acceso a OneDrive ahora. Así que ahí vamos a ver hoy día si me pueden solucionar ese tema. Sí, por si acaso, es que no me acuerdo. Estas clases ahora las voy a empezar a subir a YouTube. Hasta Sí, que porque OneDrive... no me acuerdo qué fue ese día, sí. pero igual. Sí, no es cierto. Chiquillas que están presentes aún, nos vemos. Vayan a ver el eclipse, cubran sus ojos, protéjanlo, lo que puedan. Y nos vemos el próximo viernes en clases de socioantropología. Que estén muy bien.
Chao, chao. Ah, profe, Chao, que esté profe, bien. cuídese. Esto es para los grupos que se conectan de manera sincrónica. Envíen su PPT con la dimensión de entrevista a analizar al correo electrónico. Que estén muy bien, chao.